están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes con esta mesa de análisis y de debate para opinar, y tengo el gusto de compartirla con Eduardo Torreblanca Jax, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Compañeros, un gusto saludarles. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, pues vámonos a darle, que hay mucho que analizar, mucho que debatir. Y bueno, lo primero, vamos a empezar con un tema que no es nada nuevo, porque a lo largo de nuestra historia han venido sucediéndose esta suerte de polémicas entre México y los Estados Unidos, el tema del narcotráfico, la inseguridad, las pretensiones del gobierno norteamericano o de algunos funcionarios norteamericanos de meter la mano y acabar, dicen ellos, con el tema del narcotráfico y todo lo que con ello conlleva, que implica, por supuesto, sí, por un lado, defender a su población lacerada, algunos por gusto o no, pero finalmente lacerada por el tema del narcotráfico, más recientemente por el tema del fentanilo, que ha cobrado importante número de vidas en los Estados Unidos, concretamente en este caso. Y bueno, por supuesto, el trabajo del narco en México y lo que ellos aseguran, ha faltado fuerza e inteligencia, además de estrategia del gobierno mexicano para atacar y acabar con este mal que finalmente nos hiere a todos, a mexicanos y a norteamericanos. Antes de arrancar, me gustaría, si me lo permiten, mostrarles lo que hoy ha generado polémica, y son las declaraciones de William Barr, el ex fiscal norteamericano en la administración de Donald Trump. Esto fue lo que dijo. Whether we could stiffen the spine of this president down there who believes in hugs, not bullets. And they've lost control of the country, in my opinion. The cartels have, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, that are increasingly paramilitary forces, dressed like military, armored cars. When we tried to arrest El Chapo's son, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory, and now we've lost control of the border. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo William Barr. Y bueno, lo están diciendo también republicanos y algunos demócratas en esta intención de movilizar la fuerza militar, de utilizar la fuerza militar norteamericana en el acabar, en capturar a los cárteles del narcotráfico, lo que implicaría que el ejército norteamericano entrara a territorio nacional, y lo que evidentemente va en contra de lo que el gobierno de México tiene en su línea, déjenme decirlo, en su línea de flotación. ¿Cómo ver esto? Que molestó evidentemente al presidente López Obrador. Raúl Frías. Hola Paco, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Eduardo, gusto en saludarte. A ver, es un tema viejo, es un tema complejo. Okay. La pregunta es si después de escuchar lo que escribió en Wall Street Journal el exfiscal y lo que tú nos estás compartiendo, nos dice que la cabeza de la serpiente está en México, hablando de los criminales, de los narcotraficantes y concretamente el planteamiento es, bueno, si deben intervenir los Estados Unidos con su ejército para acabar con el suministro, atacar la cadena de suministro del fentanilo hoy en este sentido, ¿no? Me parece complicado que sea una posición unilateral, no la veo, ¿sí? Y el presidente, lógicamente, también en una posición
nacionalista, que él la tiene muy clara, sí, sería inaceptable de alguna forma este asunto. Sin embargo, insisto, las acciones que han tomado los criminales, como lo que hemos visto, que pueden tirar un helicóptero, pueden tener un Black Hawk, pueden tener acciones con acciones paramilitares. Si bien hemos visto el tipo de armamento que tiene, que son sumamente violentos y que sus acciones de alguna forma pueden ser actos terroristas, ¿sí? Aunque la gran diferencia, de acuerdo a la definición que tienen en Europa o que tienen los mismos estadounidenses, es que habría un motivo político, y en este caso pues no se ve hasta hoy un motivo político, más bien se ve de parte de los criminales un motivo totalmente económico, ¿sí? Sin que esto sea que las acciones de violencia sean sumamente complejas. Los narcobloqueos en Guanajuato, en Jalisco, lo que pasó en Reynosa, lo que pasó en Ciudad Juárez, lo que pasó en Matamoros ahora, en fin, me parece que hay muchos elementos que nos indican que la violencia que utilizan los criminales sí podría estar muy, muy por arriba de lo que podrían ser actos terroristas. Sin embargo, me parece que para lograr una acción conjunta tendría, como sucedió en Colombia, sí, en donde el gobierno colombiano, con la ayuda de los estadounidenses, en una forma coordinada, trabajando juntos, poder combatir a estos criminales que llegan a tener gran poder y gran fuerza económica, logística, y que aquí ya estamos viendo también se están metiendo a la política, como ya vimos en las últimas elecciones de la costa del Pacífico mexicano. Sí, es una iniciativa, como bien mencionábamos desde el inicio, no es nueva, es algo que ha venido de alguna manera repitiéndose algunos años y otros más también. No creo que pase en lo personal, pero también es en dos sentidos. Coincido contigo, Raúl, en que es una medida política. Vienen tiempos electorales en los Estados Unidos, nos van a agarrar de nuevo de punching bag, pero por el otro lado están lavándose las manos, echándole la culpa a México, cuando la situación en Estados Unidos también tiene lo suyo. No han atacado a los grupos criminales, a quienes traen y llevan la droga, a quienes les llevan la droga a los norteamericanos. Entonces, para que algo sea justo, tiene que ser en un trabajo conjunto. Los dos tienen tema pendiente. Juan Carlos Zúñiga. Sí, justamente es lo que estaba pensando. Alguien recibe la droga en Estados Unidos, alguien la distribuye en Estados Unidos, alguien la vende en los Estados Unidos, alguien cobra en Estados Unidos. Es decir, ¿qué es lo que Estados Unidos hace para combatir el consumo? ¿Qué es lo que Estados Unidos hace para evitar la distribución y la venta de drogas en su territorio? Porque no es que los narcos mexicanos tengan plena movilidad en territorio norteamericano. Los narcos mexicanos y los narcos de otras partes del mundo pues tienen socios en los Estados Unidos que son ciudadanos norteamericanos, y también, hay que decirlo, funcionarios norteamericanos que están coludidos con este tema de la distribución y la venta de drogas. Entonces es una parte que no se ha considerado. Ahora, no es la primera vez que se habla esto. Hay que recordar en mayo del año pasado, el que fue secretario de la Defensa de Donald Trump, Mark Esper, publicó un libro donde Donald Trump planteó la posibilidad de lanzar misiles desde territorio norteamericano a territorio mexicano para acabar con laboratorios de drogas y también para acabar con puntos estratégicos de narcotraficantes mexicanos. Lo planteó como una posibilidad y se dijo que se haría de una manera tal que Estados Unidos se lavaría las manos y justificaría que fue un accidente o que fue un error, o no se iba a justificar de alguna manera, que lo iban a hacer de manera no oficial. Es decir, ya en la mente de los republicanos está esta idea de intervenir en nuestro país. ¿Qué tanto se va a cristalizar? Bueno, en la medida que los republicanos obtengan el consenso de la población en Norteamérica y que tengan los votos suficientes para que pase esto en las cámaras. Ahorita se antoja difícil porque son los demócratas los que gobiernan y no se observa algún consenso en el país para que ocurra una invasión a México de sus fuerzas de seguridad para controlar al narco mexicano. Pero no es la primera vez. Por supuesto que no ayuda, como bien dice Raúl, lo que pasó en Matamoros es echarle sangre, es echarle sal a la herida.
y sal a la herida cuando estos 4 estadounidenses en Matamoros se quedan en un fuego cruzado de grupos de crimen organizado y son privados de la libertad, son secuestrados. Entonces, yo preguntaría, ¿qué hace Estados Unidos con esto? Y dos, bueno, no es una idea nueva, desde hace tiempo está en el imaginario de sobre todo de los republicanos, esta posibilidad. Oye, ahí nada más me quedé con duda, Juan Carlos, esto de que los norteamericanos se quedan en medio del fuego cruzado y los secuestran, yo creo que el fuego cruzado era para secuestrarlos en todo caso, ¿no? Sí, bueno, es una de las versiones que se ha comunicado, bueno, que se ha dicho, ¿no? Claro. Ahora, en todo este juego, de un lado o de otro, hay una cuestión económica importantísima, Eduardo. Mira, se va a escuchar mal, pero es importante mencionarlo. En febrero del 2020, en este programa hicimos referencia a que el país estaba siendo gobernado por el narcotráfico y que finalmente se estaban haciendo los deseos de esos grupos criminales, tomando posiciones importantes desde las propias alcaldías, desde las presidencias municipales, entre diputados, entre senadores locales y federales. Ya teníamos idea de que había algunos secretarios de Estado vinculados con ese grupo o grupos de delincuencia organizada. Ahí estaba, ¿no? Y ahí está lo que el señor ha dicho en la Unión Americana. Nosotros ya lo sabíamos en México, pero también, como bien lo señala Juan Carlos, me parece, y como tú bien también lo apuntas, yo creo que el asunto debe ser compartido, porque si bien es cierto que poco ha hecho este gobierno mexicano para detener a los capos y a los grupos delincuenciales, pues yo no he encontrado ningún capo de mediana talla que haya sido aprehendido en Estados Unidos, y allí la droga circula a diestra y siniestra con la mayor de las libertades. Entonces sí, nosotros efectivamente no hemos hecho muchas cosas y no hemos hecho bien muchas otras, pero ellos tampoco han ayudado a que hagan su parte y podamos trabajar de manera conjunta. Y lo he mencionado en varias ocasiones. Este es un asunto multinacional y solamente una fuerza multinacional podrá atacar desde distintos frentes el problema del narcotráfico internacional, desde atacarlos de manera militar hasta restringirles el acceso a armas y sobre todo congelarle las cuentas bancarias, que es lo que más le duele al narcotráfico y lo que realmente puede inhabilitarlo en su actividad de delincuencia y económica, que también tiene un papel muy importante en la generación, digamos, de riqueza en los países. Oye, un tema viejo sin duda, pero tal vez el tema en esta oportunidad, no sé si me escucha Raúl, el tema en esta oportunidad es que no estaría seguro, pero creo que es la primera vez que se dice con nombre y apellido y se menciona al presidente de México. ¿Cómo? Sí, y lo leo textual, acusando al presidente de proteger narcos, de ser su principal facilitador, diciendo que no ha querido tomar medidas, y lo que mencionaba Raúl Frías, mencionando que la cabeza de la serpiente está en la presidencia. ¿Cómo dimensionar ese golpe directo, Juan Carlos? Creo que no me escuchan. ¿Raúl? Eduardo. Si yo te contesto, acaba de conectarse, algo sucedió en el audio. A ver si puedes repetirlo, Paco, por favor. Sí, decía yo que lo grave de esta situación, que ha sido consuetudinaria a lo largo ya de muchos años en los ataques, ahora es con nombre y apellido del presidente de México, señalándolo de proteger narcos, de ser su principal facilitador y lo que decías hace un momento, de ser la cabeza de la serpiente. Sí, a ver, me perdí parte, Paco, de la conversación previa y de la pregunta que hacías, pero si estás hablando de que tiene nombre y apellido, ¿quién? Perdón. López Obrador. Perdón, es que hubo corte de audio. López Obrador. ¿Pero sobre quién?
Lo que decía William Barr en su audio, que lo presentamos hace un momento, y que señala al presidente como ser el que está protegiendo al narco, que no ha querido hacer nada. Fíjate que yo lo leí de otra forma. Leí que más bien, sí, no había la intención de este gobierno de un combate frontal, que es lo que hemos hablado, de esta estrategia, ¿sí? A ver, me refiero concretamente al escrito que fue publicado en el Wall Street Journal, que no sé, me imagino que es más o menos parecido al audio que nos estabas presentando. Sí. Sí, donde ahí lo que dice el fiscal de los Estados Unidos, Paco, yo así lo entiendo, es que no hay acciones contundentes que este gobierno hayan realizado para combatir, digamos, al crimen organizado, ¿sí? Pero que tampoco han encontrado una relación directa, ¿sí?, de que el gobierno esté protegiendo, que eso me llamó la atención, esté protegiendo al crimen organizado. O sea, me parece que ahí hay una expresión que deja abierta la posibilidad sin que se señale y se acuse directamente al actual gobierno. Yo así entendí este escrito del Wall Street Journal que haces referencia, ¿sí? Y deja abierta esta posibilidad de que podemos nosotros, los estadounidenses, ayudar al gobierno mexicano, ¿sí?, a un combate directo y efectivo ante la fuerza y el poder que han mostrado los criminales. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, ya los escucho. Sí, lo que también, de hecho, hoy el presidente López Obrador se refirió a este informe del 27 de febrero del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde se informa al Congreso sobre el tema del terrorismo, y justamente lo que dice Raúl, en el caso particular del terrorismo, de acuerdo con este informe del gobierno estadounidense, no hay evidencia de que México y que los grupos criminales en México tengan vínculos con temas de terrorismo, aunque se puede parecer mucho, aunque puede provocar miedo en la población, aunque puede provocar las tragedias que hemos visto a lo largo y ancho de nuestro país, literalmente o textualmente no es terrorismo para el gobierno norteamericano, y de ahí, de este informe, se desprende esta también reiteración a la propuesta del 12 de enero pasado de representantes republicanos de declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Pero sí, efectivamente, no hay evidencia en el gobierno de Estados Unidos de que se le pueda catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos, y tampoco de que haya una protección del gobierno mexicano hacia los cárteles de la droga, según este informe que se presenta al Congreso, un informe donde le ponen palomita y crucecita a distintos actores en el mundo con relación al tema del tráfico de drogas. Sí, complicado. Eduardo, mientras vamos a seguir, vamos a ver sin audio, con la traducción, mientras seguimos platicando de lo que dijo William Barr, porque, insisto, para mí lo dice con nombre y apellido, y eso creo que es el punto que incluso molesta más al presidente. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Lo que más le molesta, y lo de Dan Crenshaw, el senador, que también hace esta iniciativa de ley que la presenta y que siento yo que no va a tener gran éxito. Pero bueno, Eduardo. Mira, yo creo que actuamos mal si los mexicanos creemos que somos los únicos que tenemos el derecho de lamentar y reírnos de la política de abrazos no balazos, ¿no? Porque finalmente, aún ajustándonos estrictamente a lo que ha mencionado el presidente, acaba siendo omisa esa política y acaba dándole la puerta a que intervengan los grupos de delincuencia organizada en el ejercicio económico y político de este país. Como sabemos que sucede, y sabemos que sucede desde hace ya varios años, no es reciente y no es desde este gobierno, vamos a hacer claro. Lamentablemente el presidente ha dado pie a que se piense que está consecuentando a esos grupos de criminales, y parecería que así es en la medida en que no ha actuado con la fuerza que se requiere y la energía que se requiere, como en alguna otra época quizá pudo haberse hecho. El hecho de pedirle al ejército, que sabe de estrategias y sabe de combatir al enemigo,
que tenga tolerancia con los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? Oye, Eduardo, pero por esto mismo que dices, le metieron un pisotón No, durísimo. en esta serie de declaraciones en la Sí, que por supuesto. William Barr dice, el único que se ha enfrentado al narcotráfico, Felipe Calderón. Felipe Calderón. Entonces, imagínate lo que le produce al presidente López Obrador que le digan eso. Sí, no, ciertamente, pero ¿sabes qué? Da lugar a que la gente piense lo que piensa el señor político estadounidense y que diga lo que dijo. Lamentable que no sea capaz de verse en el espejo y ser también igual de duro con las políticas omisas que hay en la Unión Americana y que permiten la libre circulación de la droga, porque el asunto no es solamente de nosotros, señores, y ustedes también, incluso si vamos a hacer balance, creo que hemos capturado más capos o jerarquía de los delincuentes organizados de lo que ha hecho Estados Unidos, que se dedican a andar molestando solamente a los distribuidores finales de la droga, ¿no? Oye, también han capturado narcos en Estados Unidos, pero son mexicanos. Hay que hacer mención de eso, ¿no? Final de cuentas. Raúl. Sí, fíjate que, a ver, es un tema complejo porque se utiliza también el tema político. Yo al escuchar esta mañana al presidente y de alguna forma pues señalar que es propaganda, que no se va a permitir de ninguna manera el tema del intervencionismo, como le llama el presidente, me parece que está hablándole a su base, está hablando a este tema que tanto gusta, o sea, la polarización y desde luego anteponer estas frases muy nacionalistas, ¿no? Ese intervencionismo, ¿no? A ver, la verdad es que, y como se ha dicho en este programa en muchas ocasiones, sí, se necesita más allá de una acción únicamente del Ejército Mexicano o de la Guardia Nacional o de las autoridades mexicanas. Esto se necesita de un trabajo mucho más amplio. Y ya ha ocurrido, lo que pasa es que se niega a aceptar que, por ejemplo, para capturar a Ovidio, pues se utilizaron desde luego toda la información que la misma autoridad estadounidense tenía y que está dando seguimiento a los grandes capos y que muchas de esas detenciones se logran precisamente con la información que se ha dado, sin que esto signifique que ellos sean buenos y aquí seamos los malos. Lo que sí ha sido es que muchos años los mexicanos hemos puesto los muertos en este crimen y hoy los estadounidenses están padeciendo de muertes por la droga del fentanilo y que lo ha expresado ya su presidente. Pero me parece que hay una combinación entre nacionalismo, discurso del presidente y la falta de un acuerdo que requiere una fuerza digamos, binacional o trinacional o multinacional, como se quiera, para poder de alguna forma combatir en esa parte a los criminales, porque sí, lamentablemente están dejando una estela de muerte y dolor, especialmente en los mexicanos. Oye, ¿no les llamó la atención, Juan Carlos, no les llamó la atención cuando William Barr habla de que cuando quisimos detener a Ovidio Guzmán, pues no, que no habían intervenido los Estados Unidos? Bueno, no es nuevo que claro Estados Unidos intervenga. Desde los años 80 ha estado comentado que agentes norteamericanos han operado en México y han colaborado en México con funcionarios mexicanos para el combate al narcotráfico, para el combate a las drogas, a veces atendiendo intereses políticos, como Estados Unidos financió la guerrilla en Centroamérica a través de los cárteles mexicanos en los 80s, el caso Camarena, todo lo que hemos vivido y presenciado con agentes norteamericanos en operativos junto con agentes mexicanos para combatir el tráfico de drogas o para combatir a grandes capos. Es decir, no es nueva la participación de los norteamericanos en labores de combate al crimen organizado en nuestro país. Y bueno, aquí está la confesión de este exfuncionario norteamericano que pues asevera algo que ya se había comentado también, la participación de Estados Unidos en los operativos para detener grandes capos en México, la utilización de inteligencia norteamericana, de tecnología norteamericana para tal fin. Caray, pues bueno, interesante. Eduardo, un último comentario.
Nos sorprenderíamos si tuviéramos toda la información de quienes están involucrados con el narcotráfico a nivel internacional. Nos sorprendería ver la cantidad seguramente de firmas multinacionales relacionadas directa o indirectamente o de manera muy cercana al narcotráfico, a las autoridades estadounidenses, que tampoco son blancas palomitas, por supuesto, y que tampoco son la demostración perfecta de lo que es la honestidad en el ejercicio público. Así es que este asunto es un asunto global que tendría que encontrar solución de manera global, creando distintas fuerzas que integren varios países en donde se pueda efectivamente luchar en contra del narcotráfico, que es un problema internacional en donde lamentable México destaca en muchos sentidos, tanto en la producción como en la distribución de los estupefacientes. Pero no es un asunto que podamos nosotros resolver, ni siquiera con la ayuda de Estados Unidos. Eduardo, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Es un tema que va a seguir dando vueltas en los próximos días, así es de que estaremos pendientes. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar con otro tema, porque ha iniciado, así lo llamó Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, el fin de semana, como la batalla por la restitución, la primera batalla de todo lo que viene, la restitución de Edmundo Jacobo. Van a promover, dijo, controversias constitucionales contra el llamado Plan B. Dice, tengo certeza de que la constelación de inconstitucionalidades no se podrá sostener. Y esta mañana la magistrada Yanmín Otálora de la Suprema Corte presentó un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral determine inaplicar el artículo que ordena el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Vamos, vienen momentos muy complicados en un proceso electoral, el del 2023, ya caminando y que de alguna manera va a meterle el pie. Juan Carlos Zúñiga, inicio contigo. Bueno, el presidente y la reacción que ha tenido en los días anteriores ha demostrado que tiene información o tiene datos suficientes como para inferir que el plan B de la reforma electoral no va a pasar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no va a pasar el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo más probable es que la gran mayoría de los cambios legales que se hicieron en el Congreso mexicano sean echados abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo admitió, lo dijo la semana pasada en la conferencia en Palacio Nacional, que era muy probable que la Corte echara abajo el plan B de la reforma electoral y que las cosas volverán a ser como estaban. La apuesta entonces del presidente y de Morena será entonces pues tener control sobre el Consejo General del INE a través de los nombramientos que vienen en las próximas semanas, en los próximos días, a finales de este marzo, para sustituir a los 4 consejeros que se van. Creo que ya admitió el presidente que esto no va a pasar, viene una lluvia de amparos, ya los empleados del INE se están amparando, ya hay recursos que están prosperando en la Corte de las primeras 2 de las 6 leyes que fueron publicadas en diciembre pasado, viene ya la controversia constitucional del INE, al mismo tiempo, bueno, esta rijosidad del presidente con la Corte, lo que hace suponer que anticipa el presidente una derrota en la Corte de su plan B. Complicado, Raúl. Fíjate que, a ver, ahorita que lo mencionabas, me parece que las 2 elecciones de este año no se afectan, Paco. El Estado de México y Coahuila. Sí, todos estos cambios sí podrían afectar la elección del 2024, que es, digamos, la choncha, que es la grande. Así es, sí. Nada más como para dejar ese dato porque me entendí como que Raúl, afectaría estas elecciones. Afecta porque crea un ambiente enrarecido, a final de cuentas, ¿eh? No de manera oficial, no hay cambios en esta elección que de lo que se ha marcado en el plan B. Pero sí, esta inestabilidad, esta rijosidad sí complica. A ver, sí, más bien es enrarecido, sí, pero está enrarecido por todo lo que está sucediendo. Así que es. Está muy interesante para su análisis. Pero sobre el tema concretamente de lo que hoy la Corte tiene bajo su responsabilidad, los ministros de la Corte, que es precisamente apegarse a la Constitución. Me preocupa que los magistrados, sí,
o que la gente esté esperando que los magistrados le den marcha atrás a lo que se ha llamado el plan B. Me parece que la labor de los magistrados es verificar que está pegado a Constitución, que está pegado a la ley. Y eso es exactamente lo que habrá que esperar conforme se vayan dando cada una de las resoluciones en este sentido. Ahora, he pensado que yo soy de las personas que piensa que el INE sí hay que tocarlo. Sí, y que hay que tocarlo por muchas cosas, pero me parece que no es el momento cuando estamos previo a una elección tan importante y que le importa tanto a los mexicanos y desde luego a los diferentes actores el poder hacer cambios tan importantes como los que se han planteado en esto. Entonces, sí, por ejemplo, la afectación, como lo dijo en la entrevista que tuviste tú con Ugalde, donde decía, le están cortando las manos y los pies al INE, sí, simplemente quitándole la parte operativa del INE. Entonces, sí, hay cosas que sí hay que tocar del INE, pero me parece que no es el momento para poder de alguna forma afectarlo. Y sí, yo creo que ahora toda la responsabilidad cae sobre los magistrados de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y no sé qué tanto vaya a entrar en la parte del Tribunal Electoral, que también tiene su parte, que seguramente habrá que ir viendo cómo se va resolviendo, ¿no? Que es uno de los afectados también. Así es, sin duda. Eduardo. Estaba tan mal articulado el conjunto de cambios que propuso el Poder Ejecutivo que saben que lo van a batear, o sea, estaban mal sustentados porque ni siquiera saben hacer bien las cosas y lo pasaron al Congreso que ni siquiera tuvieron la gentileza de leerlo y de hacer ya no había tiempo para hacerle cambios. Y bueno, el resultado final va a ser, lo único es que queda muy claro y nos debe quedar muy claro a los ciudadanos mexicanos que la intención de este gobierno era fracturar el INE, porque por ahí me decían, como tiene miedo el gobierno de no poder repetir en la siguiente contienda electoral en materia federal, prefiere tener un INE desarticulado, quebrado, fracturado, para poder meterle la mano al resultado de la elección. Y yo creo que no carecen de razón quienes sospechan que por ahí podría ser una de las principales argumentaciones para que este Poder Ejecutivo se haya comportado de la manera que se comportó y se sigue comportando de manera majadera, expresado no solamente de la voluntad y de la digamos, del liderazgo en materia electoral del INE, sino también de algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia, donde ciertamente hay muchas cosas que cambiar, como bien lo señala Raúl, desde el INE hasta la Suprema Corte de Justicia, porque este país poco a poco se está convirtiendo en un país de cínicos. ¿Y saben por qué me refiero? Por supuesto. A ver, para quienes no lo saben, por la existencia de una persona que todo indica, según parecen dejar claras las pruebas y las opiniones de quienes han estudiado el caso, pues tuvo a bien duplicar una tesis que no hizo. No solamente sabemos ahora la licenciatura, sino también el doctorado, y simple y sencillamente no se decide no bajarse como ministra de la Suprema Corte de Justicia porque tiene una encomienda muy importante que cumplir. Bueno, ahí tocaste un tema que vamos a atacar ahora, pero antes de entrar a la disputa entre el presidente y la Corte, el Poder Judicial, ahí me gustaría, hace un momento mencionaba Juan Carlos Zúñiga, viene la elección de 4 consejeros, que son los 4 que se van, entre ellos Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y Ciro Murayama. Ellos 2 han sido molestos, valga el término, para el presidente, ha atacado contra ellos específicamente. Viene esta elección y dentro de esos 4, en perspectiva estaría la elección del consejero presidente. Uno pensaría, no, pues viene de los que ya están, no, viene de los nuevos. Y viene ya la primera complicación con Carla Humphrey, la consejera, quien ha levantado la mano para ser presidenta, y ya la batearon, y ya metió, ya se inconformó. Ya se inconformó, y vamos, será interesante ver qué es lo que puede pasar. Ahora, ¿qué tanto beneficiará la presencia de esos 4 nuevos consejeros a la administración del presidente López Obrador? Habrá que ver, ¿no?
Juan Carlos? Bueno, es que son 11 consejeros electorales y inclusive hasta los consejeros electorales que ha propuesto la administración presente del presidente López Obrador han sido críticos del Plan B y han sido críticos de la reforma electoral. Es decir, no se antoja que tuviera una mayoría dentro del Consejo el gobierno del presidente López Obrador, aunque pudiera tener incidencia a través de esos 4 nombramientos, si es que se confirma lo que se sospecha de que afines a Morena integren las quintetas y que estas quintetas, las 4 quintetas, se vayan a la Suprema Corte de Justicia y vayan a la tómbola para elegir presidenta, presidente. También está ahí la discusión de si se aceptan o no la resolución del Tribunal Electoral de si va a ser presidenta o presidente del INE y las otras tres posiciones. Yo no le hallo lógica a lo que dice Eduardo de que el presidente quiere incidir en la elección destruyendo o más bien modificando la administración del INE. Pues si todas las encuestas marcan que va a ganar Morena, es decir, hoy el Financiero publica una encuesta, tiene 50% de la preferencia Morena junto con el PT y el Verde en este momento. ¿Quién la paga? Es popularidad, de la preferencia. es popular. Es popularidad. No, tiene 50% Morena de la preferencia para la presidencia de la República frente a 30 y tantos entre PRI, PAN y PRD ante una oposición sin figuras, sin candidatos. Ya estamos al cuarto para las 12 y no emerge una figura en la oposición. Entonces la presidencia, la verdad es que la tiene en las manos, se las tiene en la bolsa el presidente López Obrador. Pues qué bueno. No habría necesidad de modificar al INE, no habría necesidad de modificar al INE para cometer un fraude electoral y garantizar la permanencia de Morena en la presidencia. En una elección cerrada sí, ahí sí, quizá para el futuro, pero no se antoja tampoco que vaya a ser una elección cerrada 2024, tal vez para el 2030. Y quién sabe, porque la Corte, yo creo que lo va a echar abajo este Plan B. Por alusiones, Eduardo. Bueno, lo que pasa es que lo que yo digo que son versiones que circulan, yo no las inventé y me parece que pues tendríamos que mencionarlas simplemente como una posibilidad. Y si repite el señor López Obrador con alguna de sus corcholatas preferidas, pues que Dios ampare al país, ¿no? A ver qué sucede. Ya espero que tengamos el privilegio de poderlo relatar como comunicadores. Sin duda. Raúl. Sí. A ver, más allá, me parece que sí, y los elementos que hay y que ya los comentaba con las encuestas, la verdad es que yo no lo daría ya por un hecho de que tenemos ya el futuro marcado, ¿no? Me parece que hay muchas muestras, como lo que vimos con la pasada concentración en diferentes ciudades del país, de un sector importante del país que está inconforme con lo que está sucediendo. Entonces yo no daría por hecho. Sí, no hay actores todavía que se vean claramente en la oposición, pero no se ve de alguna forma claramente, a menos que ya esté sucediendo lo que hoy Dante Delgado publica en su desplegado de Movimiento Ciudadano, que ya se pusieron de acuerdo el PRI y Morena. Sí, eso me parece sería grave si es que es así. Pero, a ver, no, a mí me parece que la capacidad destructora, porque del presidente no solamente es con el INE, es con todo. Y seguramente vamos a ver de aquí en adelante, como ya se ve, el pelearse con los magistrados, pelearse con... va este discurso beligerante, polarizante, lo vamos a ver mucho más intenso, porque el presidente hacia eso le ha funcionado. Y de ahí seguramente va a ir tomando más este tipo de actitudes. Entonces, a ver, me parece que sí hay una idea, como lo dijo el mismo secretario de Gobernación. Yo no sé si son malpensados o si son inocentes, no es la palabra que quiero utilizar, el secretario de Gobernación cuando habla de que se va a destazar el INE, ¿sí? No me parece que hay una intención clara de sí debilitar el sistema electoral. No me queda claro exactamente para qué, pero sí de alguna forma posesionarse como lo hizo el PRI durante muchos años, con una gran influencia, presencia a través de los diferentes actores que había, ¿no? Es tener el control absoluto.
No importa si Así voy es. ganando o no voy ganando, es tener el control. Y bueno, en ese sentido, me gustaría ver la otra parte, el tema de la disputa entre el presidente y el Poder Judicial, que ya lo venimos arrastrando desde hace un par de semanas y este fin de semana. Por un lado sale Norma Lucía Piña, la presidenta de la Suprema Corte, a demandar a los juzgadores del país a ser guardianes de la Constitución. Dice, esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad, sin que se confunda con cobardía. Eso es lo que dice Norma Lucía. Hoy le preguntan al presidente sobre el tema y dice, pues la verdad es que no conozco el comunicado, pero con honestidad yo les pediría que impartan justicia, ¿sí? Y después de eso, caray, se pone a exhibir los sueldos de los ministros, como diciendo, bueno, pues ahí está, esta es la forma en que yo respondo. Raúl. Sí, a ver, sí, realmente a mí los salarios de los magistrados, de los consejeros, siempre se me han hecho salarios excesivos, Altos, Paco. El altos. que un magistrado gane más de 280,000 pesos, 286,100, el ministro de la Suprema Corte gana 284,580. A ver, sí, desde luego, pero no es todo eso. El tema de los salarios es un asunto que hay que revisar sin duda, me parece que es un tema que hay que revisar, pero no lo es todo. Y sin embargo el presidente, dentro de su beligerancia, sí se ha ido sobre el tema de la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, incluso, bueno, generando esos memes que si a lo mejor ellos mismos los generaron. A ver, como sea, el presidente está acostumbrado desde la atril presidencial convertirse en un señalador, en un juzgador de acciones, pasándose por alto cualquier situación que merecería desde luego un análisis. Él simplemente va a esto. Entonces lo puedes ver cómo señala y descalifica a todo el Poder Judicial, sí, descalifica a la ministra, porque bueno, señalar que desde que ella llegó se han incrementado las liberaciones de delincuentes sin presentar ningún dato, sin presentar nada, me parece un exceso. Así es, Juan Carlos. Bueno, a diferencia de Lorenzo Córdoba, creo que Norma Piña sí es inteligente y lo demuestra con su discurso del viernes, que fue replicado en un comunicado por la Suprema Corte de Justicia el domingo, donde pide prudencia de juzgadores. No son tiempos fáciles, pero si actuamos con responsabilidad, con prudencia, sin que se confunda con cobardía, todos Así saldremos adelante. No se va a enganchar Norma Piña, es una mujer inteligente, no le va a responder al presidente, no le va a atizar como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Creo que Norma Piña, a diferencia de Lorenzo Córdoba, va a poner por enfrente la institución, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el ego personal, porque el ego de Lorenzo Córdoba y las actitudes de Lorenzo Córdoba le han atizado más a esta problemática y han enrarecido más el ambiente o la relación entre el INE y el gobierno, entre el gobierno y el INE. Entonces yo pienso que Norma Piña sí es inteligente, no se va a enganchar y va a proteger a la Corte. Pese a que la señalen porque ella llegó y se desató esta ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, eso siempre ha pasado en la Suprema, bueno, en la Corte, en el Poder Judicial. O sea, no es un asunto de los juzgadores a partir de Norma Piña, es un asunto de los Así lo juzgadores dice el antes de presidente. Norma Piña. Las liberaciones que ocurren el viernes por la noche, el sábado por la madrugada, que se dan en algunos juzgados. Es decir, no es impoluto el Poder Judicial, tiene sus problemas, tiene sus asuntos de corrupción, tiene sus temas desde hace muchos años, pero no es un asunto que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté ordenando. Yo no veo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ordenando que liberen a algún narcotraficante o algo así. Sí pasa, obviamente, en los juzgadores se tendrá que actuar en consecuencia la ministra presidenta, pero no es algo que se le pueda atribuir. Ahí se equivoca el presidente, no se le puede atribuir a la presidenta de la Suprema Corte. Es correcto, Eduardo.
Inteligencia No, pero- a la que hace referencia y prudencia a la que hace referencia Juan Carlos, que también lamentablemente ha estado ausente en la presidencia de la República. Le digo lamentablemente y Sí, ojalá en alguien hubiera tiene que caber la prudencia. mayor En prudencia alguien tiene que en caber los la prudencia actores y creo que que están Norma atizando. será más prudente. Así parece y ojalá esa prudencia fuera generalizada en este país, pero yo creo que hay más voluntad de atizar y de encrespar que de llegar a acuerdos consensados y a partir del diálogo. Pero bueno, es otro asunto. Raúl. Pero me parece que sí queda de ver el Poder Judicial en términos generales. Me parece que no está cumpliendo con una expectativa que el país necesita. ¿Sí? A ver, coincido en esta ocasión cuando el presidente dice es que hace falta una gran reforma judicial. ¿Sí? Me parece que sí hace falta. No es posible que tengamos 95% de impunidad, no es posible que tengamos esta debilidad de Estado de Derecho, no es posible que tengamos esto que finalmente se nos desmorona el país en los dedos, sí, y simplemente el Poder Judicial, que tiene su responsabilidad en esto, me parece que nos ha quedado mucho a deber. Sí, coincido en que la ministra Norma Piña es una mujer inteligente y que no se ha enganchado con el presidente, que es muy fácil engancharse con el presidente porque él vive de eso, él vive de la polarización, vive de esa parte. Entonces, él quisiera que la ministra le respondiera y que dijera, pero no, me parece que es correcta su posición, pero también no nos tapemos los ojos ante una realidad que nos queda mucho, pero mucho a deber, pues quizás todos los poderes, ¿no? Pero el judicial, el legislativo, el ejecutivo, pues bueno, pues ahí los estamos padeciendo o disfrutando según cada quien, ¿no? Como dicen por ahí una compañera, es lo que hay y ni modo, ¿eh? Oigan, rápidamente, me gustaría que pudiéramos hacer un comentario breve sobre el tema Tesla. Sí, que finalmente el presidente dijo sí, Elon Musk dijo que sí, no importa el tema del agua, se supone que ya está Casi nos lo echa a perder el presidente. Sí, pero bueno, Le ya echó está ganas, resuelto. le echó ganas. Le echó ganas. A ver, Eduardo, un tema A ver. importantísimo, estaba hablando de 5,000 millones de dólares. como Hay una mínimo. equivocación muy grave en este asunto. Tan pronto se sabe que Tesla finalmente sí viene a Santa Catalina, sí, tan pronto llega esa noticia, se lanzan los políticos a agradecer a distintas figuras que nada tuvieron que ver con la decisión, paternizándolos de haber sido los causantes de que eso sucediera. Y miren, no nos equivoquemos. Tesla viene al país porque existe desde los años 40, se empezó a conformar y con el primer acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, viene una segunda generación de cambios y políticas públicas que varios estados supieron interpretar en el país para generar un clúster automotriz que hoy es uno de los 5 más importantes a nivel mundial. Tesla no viene porque le cae muy bien Samuel García, no viene a pesar de que el presidente trate de dar manotazos en la mesa para que no venga, porque aquí no hay agua ni para lavar, ni para echarle a las plantas, ni para lavar los coches de Tesla. No, miren, aquí viene porque, por ejemplo, si hablamos de las 500 empresas más importantes en materia de autopartes, 450 ya están en México. ¿Sí? Porque existe una mano de obra muy bien calificada y a pesar de todo lo que hemos tratado de hacer para mejorar los salarios, barata, porque existe una infraestructura de apoyo para la generación de nuevos materiales a utilizarse en los automóviles, porque además estamos cerca es un de corto, Estados Unidos, Héctor. Y estamos cerca de Estados Unidos y aparte tenemos la posibilidad de tener un acuerdo con Europa y con países asiáticos. Por eso vino Tesla, por eso, no porque Andrés Manuel lo hizo posible o el señor secretario de Relaciones Exteriores o quién sabe quién subsecretario, no. Todos hicieron una parte
pero los que regularmente están fuera del micrófono y de la popularidad y del escenario público. Pero detrás de esta decisión están políticas públicas de más de 40 años que hacen que México sea un jugador muy importante en la producción y exportación de automóviles. Y por eso viene Tesla y vendrán muchas empresas más a aprovechar esa coyuntura que difícilmente van a encontrar en otro país en los precios en que existen en nuestro país, en nuestro México. El tema del agua no es problema, Juan Carlos. Bueno, es que Tesla viene a México Sí. porque aquí paga menos que en Estados Unidos y paga menos que en otros países. O sea, es muy sencilla la fórmula. Instalarse en Estados Unidos le cuesta quizá 5, 6, 7, 10 veces más que operar aquí en México. Entonces viene porque en México hay mano de obra barata y hay salarios bajos y hay condiciones más óptimas para Elon Musk, ni que fuera una Carmelita descalza Elon Musk. Es decir, viene porque le conviene económicamente en términos de ganancias, le conviene estar de este lado. Y bueno, coincido con Eduardo, pues no es un asunto del presidente, no es asunto del gobernador de Nuevo León, es un asunto pues de hace muchas décadas en nuestro país, de que pues hemos sido receptor de inversión extranjera por la mano de obra barata que tenemos, muy Oye, barata. habrá que ver qué sindicato, no sé si esto sea posible, pero habría que ver qué sindicato toma la responsabilidad de los trabajadores de Tesla en Santa Catarina. Puede ser un O sindicatos. o sindicatos, y pueden ser de aquí y de allá, y eso incidiría también en salarios, por supuesto. ¿Es correcto? Pero sí, como bien lo señala Juan Carlos, sí son un poco más económicos que los que pueden encontrar en Europa o en el propio Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, bueno, hace 10 años en China los trabajadores trabajaban por un dólar al día y un plato de arroz, y esas cosas ya cambiaron. Finalmente, a pesar de que se están tratando de recomponer los salarios, gracias a los canadienses, a los sindicatos canadienses y a los norteamericanos que han puesto ese renglón en la agenda del TEMEC, Del TEMEC. independientemente de eso, sí, pues eso va a cambiar. Y eso no es lo que es una, digamos, una ventaja temporal, porque en poco tiempo ya los trabajadores mexicanos estarán ganando muy cerca de lo que ganan otras naciones. Yo creo que es un conjunto de elementos que hacen que nuestros trabajadores sean muy bien valorados también por la industria automotriz internacional, ¿no? Así es, Raúl. Sí, y bueno, coincido completamente con lo que comentan. Sí, me parece que la llegada de Tesla fortalece, sí, esta industria que ha sido importante para México. Hoy somos el quinto exportador de autos que se arman en México, somos el séptimo fabricante de autos del mundo. Y seguramente con bueno, déjame dar un dato, se ensamblaron, se fabricaron 3.471.000 vehículos, ¿sí? Tenemos una capacidad instalada entre todas las empresas de Honda, de Toyota, de la Nissan, de la Ford, de la Volkswagen, de la GMC, de la BMW, de las Audis y todas las marcas así es, que se encuentran en nuestro país, pues de alguna forma, bien lo decía Eduardo, dentro y en el marco del tratado comercial, la idea es que los salarios de los empleados de las armadoras en México deben cada día estar más parejos con los canadienses y con los estadounidenses. Y eso pues genera desde luego empleos mejor pagados para los empleados mexicanos. Me parece que es una buena noticia que se instale esta armadora, como hay otros planes de otras empresas que han venido creciendo. Allá mismo la Ford de Hermosillo, que entiendo ensambla la famosa camioneta Maverick, que es muy popular, el Mustang en Cuautitlán, y otras empresas que, bueno, tienen buena fama de ensamblar autos con buena calidad, ¿no? Y eso es bueno. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar.
Pues ya nos vamos, ahí tienen ustedes el humor en los temas nacionales y por supuesto mi agradecimiento, Eduardo, Juan Carlos, Raúl, como siempre. Hasta luego, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Y Paco. gracias a usted que nos permite llegar con nuestra opinión y quedarse con la información y tomar una mejor decisión. Vámonos con Yoli Ramírez. Adelante, Joe. ¿Qué tal, Paco? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a platicar del huachicol, un delito que todo mundo habla de él, pero parece que no tiene solución en varios estados. Incluso hay un repunte. Y por supuesto también si los cárteles de la droga en México se pueden considerar como grupos terroristas. Por supuesto, nos quedamos, Yoli. Gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.